En este video les mostraré cómo obtener reportes de Trimble Access a través de estos estilos o plantillas de reporte que tenemos acá. Esto se ocupa mucho cuando no tengo TBC y necesito descargar dicho formato. El link a esta página se lo daré en la descripción. ¿Okay? Aquí tenemos una gran variedad de reportes para cálculo de área, de volumen, de replanteo, de superficies, etcétera, etcétera, etcétera. Son una gran cantidad, así que se los dejaré. Les daré el link en la descripción para que ustedes puedan elegir cuál les conviene. El proceso para aplicarlo y usarlo es el mismo. Lo que va a cambiar es el tipo de reporte que se va a utilizar. En este caso yo voy a utilizar uno de cálculo de área, que sería este que está acá. Lo descargamos. Lo que vamos a tener acá es un archivo zip. Vamos a abrir ese archivo para ver qué tiene en su interior. Ok, aquí abrimos el archivo. Y aquí tengo dos archivos. Un archivo es una vista previa en JPG y el otro es el archivo como tal que contiene el esquema para generar el reporte. Vamos a descargar los dos y vamos a evaluar los dos. ¿Okay? Este es el archivo de la vista previa del reporte, lo que más o menos vamos a obtener. ¿Okay? Y el otro, como les mencioné, es el reporte en sí. Es el que vamos a introducir a Trimble Access. Independientemente del colector o del equipo, siempre vamos a entrar a la carpeta de Trimble Data, lo vamos a System File y ahí vamos a ingresar el archivo de reporte, en este caso el de área. ¿Okay? Les recomiendo que si tienen alguna duda con esto voy a dejar el link en la descripción con respecto a cómo hacerlo con modelo G, el proceso es el mismo. Ok, ya con eso listo, cerramos. Debemos tener Trimble Access cerrado, ya sea en la versión desktop o la versión de mobile, y lo ejecutamos nuevamente. Ok, vámonos acá a trabajo. Ya yo tengo un trabajo abierto donde ya yo tengo unas áreas calculadas. Okay. Como ven, acá están los puntos y la información. Y aquí tengo las áreas, que serían las partes que vamos a generar en el reporte. Okay. Que sería esta parte de acá. Okay, ya revisamos todo esto. Vamos a proceder entonces a generar nuestro reporte. Vamos a importar, exportar y nos vamos a exportar con formato personalizado. Acá vamos a buscar el tipo de reporte, que sería el que dice acá Area Computation Report o cálculo de área. Okay, tengo otros reportes por defecto porque tengo una versión de desktop. La versión de Windows Mobile viene un poquito más reducida. Vamos a buscarle o darle una ubicación. Si fuera un equipo mobile, buscamos el hard disk. En este caso yo le voy a almacenar en el C porque tengo una versión de computadora. Vamos a aceptar. Ok, aquí lo almacené en el disco C. No tuve que haberlo almacenado ahí realmente porque se borra por el tipo de archivo, así que voy a cambiar a que se almacene en el escritorio. Ok, ya lo tengo seleccionado ahí, le damos a aceptar. Vamos a verificar para que usted pueda ver dónde es. Ahí está. Y le digo que me abre el archivo una vez creado. Tanto en un colector con Windows Mobile como en un colector basado en Windows normal, se va a abrir en el explorador y podemos ver el reporte. Okay, aquí tenemos el reporte, son todos los datos del cálculo de área, la información de las líneas y demás. Un reporte bastante completo. Este reporte ya yo lo puedo sacar del colector por una memoria USB o moverlo donde lo ubiqué dentro de la computadora en este caso y ponerlo para ya ser utilizado luego. Bien, eso sería todo por parte de este video. Espero que les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.